Un niño negro le advierte urgentemente a un multimillonario: «No bebas eso. Lo que sucede a continuación te dejará en shock». James siempre había sido un niño de espíritu inquieto. Su madre lo llamaba curiosidad, sus profesores lo llamaban distracción, y los niños de su barrio pensaban que era raro por prestar demasiada atención a cosas que a nadie más parecían importarle. Pero James había aprendido que darse cuenta de las cosas importaba. Cuando uno crecía en un lugar donde la gente desaparecía por deberle dinero a la persona equivocada, donde estallaban peleas por cosas por las que ni siquiera valía la pena luchar, uno aprendía a leer entre líneas. Esa tarde, el cielo estaba manchado de rayas anaranjadas y violetas. El último aliento del sol proyectaba largas sombras sobre las calles. James había tomado el camino más largo a casa después de la escuela, un hábito que había desarrollado siempre que no tenía ganas de volver al estrecho apartamento que compartía con su madre y su hermano pequeño. El aire estaba cargado con el aroma de colonia cara y hierba recién cortada, mientras paseaba por la parte adinerada de la ciudad. El contraste entre el lugar de donde venía y el lugar donde se encontraba siempre lo ponía incómodo. Fue como entrar en una realidad diferente, una en la que todo estaba pulido, las aceras no estaban agrietadas y la risa no tenía la misma amargura a la que estaba acostumbrado. Mientras caminaba por las altas puertas de hierro de una mansión que parecía sacada de una película, sus ojos se deslizaron entre los barrotes. El lugar estaba lleno de luz dorada que se derramaba por las enormes ventanas y arrojaba un resplandor sobre el exuberante jardín que se extendía más allá de la entrada. La gente se movía con ropa elegante, sosteniendo bebidas en copas de cristal, y sus voces se mezclaban en un murmullo natural de conversación y risas. Era el tipo de escena que James solo había visto en las revistas que dejaba en las salas de espera. Estaba a punto de darse la vuelta sintiendo que ya había mirado demasiado tiempo cuando algo le llamó la atención. Un camarero joven e inquieto se movía entre la multitud con una bandeja en las manos. Había algo extraño en su forma de caminar, rígido, como si llevara algo más pesado que solo bebidas. James observó cómo el camarero se acercaba a un grupo de hombres cerca de una fuente de mármol, con sus trajes impecables y sus sonrisas pulidas y practicadas. En el centro de ellos se encontraba un hombre alto con el pelo con mechas plateadas, el tipo de rostro que James había visto en vallas publicitarias y segmentos de noticias sobre los ricos y poderosos. Charles Whitmore. James había oído el nombre antes, aunque no sabía mucho sobre él. Un multimillonario, el tipo de persona que tomaba decisiones que afectaban a personas como James sin saber nunca sus nombres. Era dueño de empresas que llegaban a todo el mundo, empresas que construían cosas que James nunca podría permitirse. Tenía el tipo de poder que ponía nerviosa a la gente, incluso cuando sonreía. James observó cómo el camarero tomaba con cuidado una botella de su bandeja, una cara, sin duda, y vertía su contenido en el vaso de Charles Whitmore. El chico no sabía mucho sobre alcohol de lujo, pero algo en ese momento se sentía mal. Las manos del camarero temblaban ligeramente, su garganta se movía mientras tragaba. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera esperando que sucediera algo. James frunció el ceño y se acercó a la puerta, agarrando las frías barras de metal como si eso de alguna manera aclarara las cosas. Entonces, su mirada cayó al suelo. Una sola gota del líquido se había deslizado de la boca de la botella, cayendo silenciosamente sobre la hierba. Al principio, no era nada. Luego, en cuestión de segundos, la brizna de hierba debajo de ella se oscureció, enroscándose sobre sí misma como un insecto moribundo. El verde se volvió marrón, luego negro, como si le hubieran drenado la vida misma. James se quedó sin aliento. Algo estaba mal. Su corazón golpeó contra sus costillas mientras volvía a mirar el vaso en la mano de Charles Whitmore. El multimillonario seguía sonriendo, seguía involucrado en la conversación sin sentido que llenaba el aire, completamente inconsciente de que la muerte estaba entre sus dedos. James sabía que la vacilación podía significar todo. La gente moría porque era demasiado lenta para reaccionar. La gente se lastimaba porque ignoraba ese momento en que su instinto les gritaba que hicieran algo. Su instinto estaba gritando ahora. Antes de poder detenerse, antes de poder pensar en lo absurdo que era para un niño como él gritarle a un hombre así, James ahuecó sus manos alrededor de su boca y gritó con todas sus fuerzas: «No bebas eso».
Las palabras salieron de él como una fuerza que no podía controlar. El sonido atravesó la risa, cortando la atmósfera cuidadosamente construida de riqueza y tranquilidad. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas se giraron en su dirección. El peso de 100 ojos se estrelló contra él, pero a James no le importó. Su pecho se agitó mientras miraba el vaso, el rostro de Charles Whitmore congelado en medio del acto de llevárselo a los labios. Todo en ese momento se estiró, el tiempo se ralentizó como una respiración contenida. El aire que los rodeaba ya no era solo cálido, era espeso, sofocante, cargado de una energía que nadie entendía todavía. La risa que una vez había llenado el jardín había sido reemplazada por un silencio tan pesado que oprimía los hombros de James, pero se negó a moverse. Se negó a dar marcha atrás. Porque Charles Whitmore todavía sostenía ese vaso. Y si James hubiera llegado un segundo más tarde, si su voz se hubiera perdido en el ruido, si su estómago hubiera vacilado incluso un segundo más, habría visto morir a un hombre. En el momento en que la voz de James rompió el aire, la fiesta se detuvo. El zumbido de las risas, el tintineo de las copas, las conversaciones murmuradas, todo se detuvo en un instante. Todas las cabezas se giraron hacia el niño pequeño que estaba de pie al otro lado de la puerta de hierro, con el rostro pálido, el pecho subiendo y bajando con respiraciones frenéticas. En el centro de todo, Charles Whitmore permaneció inmóvil, su copa todavía a centímetros de sus labios. Sus ojos agudos y calculadores se clavaron en el niño, entrecerrándose ligeramente. Sus dedos se tensaron alrededor del pie de cristal de la copa, y por un momento, el peso de 100 miradas silenciosas presionó a James como una fuerza aplastante. Entonces, todo se puso en movimiento. El equipo de seguridad, hombres grandes vestidos con trajes negros, se movieron como lobos amaestrados. Sus miradas se agudizaron a medida que avanzaban hacia James. Uno de ellos murmuró algo en voz baja e irritada, pero James no pudo entender las palabras por el sonido de los latidos de su propio corazón golpeando contra sus costillas. Otro guardia de seguridad se movió más rápido, ya alcanzando el brazo de James a través de los barrotes de la puerta, su agarre firme, implacable. El chico sintió el frío metal presionando su espalda mientras instintivamente trataba de alejarse, pero James no estaba pensando en sí mismo. Sus ojos todavía estaban fijos en el vaso en la mano de Charles Whitmore. Su pulso latía en sus oídos, y antes de que pudieran arrastrarlo, forzó las palabras, su voz áspera por la desesperación. Vio la forma en que la bebida había quemado la hierba. Vio cómo las manos del camarero habían temblado, la forma en que el miedo había parpadeado en sus ojos justo antes de que intentara desaparecer entre la multitud. La sensación en las entrañas de James, esa certeza inquebrantable y desgarradora, se retorció aún más. Sabía que algo estaba mal. Charles estudió al chico con atención, su expresión ilegible. Se había topado con mentirosos antes, muchos de ellos en los negocios, en la política, en los juegos de poder de alto riesgo que jugaba a diario, y sin embargo este chico de la calle con ojos desorbitados y zapatillas rotas, no parecía un mentiroso. James no se inmutó bajo el peso de la mirada de Charles, y eso fue lo que lo hizo detenerse. No había travesuras, ningún engaño, ningún intento de llamar la atención sobre sí mismo. Había solo un miedo crudo y urgente. Aún así, Charles permaneció inmóvil, sus dedos apretando ligeramente alrededor del vaso. Su mente se movió rápidamente a través de las posibilidades. ¿Era esto algún tipo de truco? ¿Una distracción? Alguien había enviado al chico. Entonces, con el rabillo del ojo, captó algo. El camarero, el joven que había servido la bebida, había comenzado a retroceder, lento y mesurado, tratando de no llamar la atención sobre sí mismo. Sus dedos se movían nerviosamente a los costados, sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una ruta de escape. La mirada de Charles se movía entre la bebida y el camarero. Sus instintos, perfeccionados a lo largo de décadas de acuerdos de alto riesgo y traiciones secretas, se agudizaron. Había algo allí, algo que no encajaba. Se le escapó un suspiro silencioso, casi imperceptible. Entonces, tomó una decisión. Su voz, firme y autoritaria, atravesó la tensión. El equipo de seguridad, que ya estaba apretando el agarre de James, se quedó paralizado ante la única palabra que salió de sus labios. Bajó el vaso lentamente, ajustando su agarre mientras se giraba hacia la parte trasera del jardín.
El doctor Reynolds, su químico personal, había estado de pie entre los invitados. Un hombre de precisión silenciosa y un intelecto agudo, Reynolds había estado en la nómina de Charles durante años. No porque confiara fácilmente, sino porque en su mundo, la confianza tenía que construirse sobre pruebas duras y verificables. Charles hizo un gesto hacia él. Su expresión no delataba nada. Los murmullos entre los invitados aumentaron cuando Reynolds dio un paso adelante. Su rostro estaba surcado por la experiencia. Sus manos firmes incluso cuando el aire en el jardín se volvió pesado con preguntas no formuladas. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña tira de prueba, un viejo hábito de años de lidiar con amenazas de alto perfil. James sintió que se le cortaba la respiración mientras Reynolds tomaba cuidadosamente una gota del líquido del vaso y la presionaba contra la tira. El mundo pareció contener la respiración. Pasó un segundo. Luego otro. La tira se oscureció casi instantáneamente. El color pasó de blanco pálido a negro intenso. Veneno. Un jadeo colectivo recorrió la fiesta, como una ola de comprensión que se movía lentamente. El equipo de seguridad se puso rígido. Sus manos se movieron instintivamente hacia sus auriculares. Los invitados, una vez congelados en su lugar, estallaron en susurros silenciosos, sus voces bordeadas de incredulidad y miedo. El rostro de Charles se empalideció. El vaso en su mano de repente se sintió más pesado. El peso de lo que casi había sucedido lo presionaba con una claridad aterradora. James permaneció quieto, sus pequeñas manos apretadas en puños a sus costados. Lo había sabido. Cada instinto dentro de él había gritado la verdad antes de que cualquier prueba pudiera confirmarla. La bebida había sido envenenada. Y él acababa de evitar que Charles Whitmore bebiera su último vaso. Un silencio espeso y sofocante ahogó el jardín. La fiesta, que antes era animada, ahora se había reducido a murmullos apagados y miedo no expresado. Todos los invitados se quedaron congelados en su lugar, sus elegantes posturas rígidas por el peso de lo que acababa de revelarse. El veneno, la advertencia del chico, la bebida que casi había sellado el destino de Charles Whitmore, nada de eso parecía real, y sin embargo, la evidencia era innegable. Entonces estalló el caos. El camarero, el mismo joven nervioso que había vertido el líquido mortal en el vaso de Charles, de repente giró sobre sus talones y salió corriendo. Sus zapatos negros lustrados resbalaron contra el camino de adoquines mientras empujaba a los invitados aturdidos, tirando una bandeja de plata que se estrelló contra el suelo con un agudo sonido metálico. El sonido apenas se registró. Su único pensamiento era escapar, pero no tenía ninguna posibilidad. El equipo de seguridad de Charles, hombres entrenados para moverse con precisión y fuerza, reaccionó al instante. 2 de ellos se lanzaron hacia adelante, sus movimientos bruscos cortando el aire pesado. El camarero apenas había avanzado unos metros cuando lo derribaron al suelo con brutal eficacia. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando unas manos fuertes le rodearon los brazos y se los retorcieron detrás de la espalda con una facilidad experta. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza y su cara se raspó contra la grava. Los invitados, todavía demasiado aturdidos para procesar lo que se estaba desarrollando ante ellos, dieron un paso atrás inconscientemente. La fiesta que una vez había estado llena de indulgencia y celebración se había convertido en algo completamente distinto. Los agentes de seguridad arrastraron al tembloroso camarero hasta el centro de la reunión, obligándolo a arrodillarse ante Charles. Respiraba entrecortadamente, el sudor le goteaba por la frente y manchaba el cuello de su uniforme. Sus dedos se movían inútilmente contra la hierba, como si buscara una vía de escape que ya no existía. Charles dio un paso adelante. Su presencia proyectaba una larga sombra sobre el joven. Su expresión era ilegible, pero el aire a su alrededor había cambiado. Se había afinado hasta convertirse en algo afilado, algo peligroso. Su voz, cuando habló, era baja y deliberada. Cada sílaba tenía el peso de la autoridad. Quería respuestas. El camarero tartamudeaba con voz débil e inestable. Sus ojos se movían en todas direcciones excepto hacia el hombre que estaba frente a él. Su pecho se agitaba con respiraciones agitadas mientras intentaba hablar, intentaba decir algo, cualquier cosa que pusiera fin a esta pesadilla. Él alegó ignorancia. Dijo que no sabía quién le había dado la botella, solo que se la habían deslizado en las manos con instrucciones.
Solo un cambio, nada más. Una broma inofensiva. Una forma de poner nervioso al multimillonario para reírse. James estaba de pie cerca, con los puños apretados a los costados, observando cómo se desarrollaba el intercambio. Incluso a los 12 años, sabía reconocer una mentira cuando la escuchaba. La voz del camarero temblaba demasiado. Sus manos se movían con demasiada frecuencia. Estaba ocultando algo, o peor aún, estaba protegiendo a alguien. Charles, todavía procesando la profundidad de la traición, se volvió lentamente hacia James. El hombre había sido escéptico antes, pero ahora algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo curiosidad. Había algo más, respeto, tal vez incluso algo más cercano a la gratitud. Quería saber cómo James había visto lo que nadie más había visto. James dudó solo un momento antes de responder. Le contó a Charles sobre la forma en que la hierba se había marchitado y rizado tan pronto como el líquido la tocó. La visión había sido antinatural, incorrecta de una manera que le retorció el estómago. No era algo que una bebida normal debería hacer. Fue suficiente para encender cada instinto dentro de él, y no podía ignorarlo. Charles absorbió las palabras del chico en silencio. Sus ojos agudos parpadearon con algo ilegible. Había construido un imperio en la comprensión de las personas, en saber cuándo alguien estaba mintiendo, cuando alguien estaba tratando de manipularlo. Este chico no mentía. No se estaba jugando ningún juego aquí, solo una mente rápida e instintos agudos. Entonces, Charles se volvió hacia su jefe de seguridad, su voz firme y fría. La orden era simple, absoluta. Averigüe quién estaba detrás de esto. La traición no fue al azar. No fue un accidente. Alguien había tratado de matarlo esta noche, y eso significaba una cosa. Alguien cercano a él lo había puesto en movimiento. El camarero, todavía temblando de rodillas, iba a ser entregado a la policía. Cualquier miedo que tuviera ahora no sería nada comparado con lo que vendría después cuando comenzara el interrogatorio real. La fiesta había terminado. Los invitados, que antes esperaban una noche de lujo sin esfuerzo, ahora se quedaron rígidos e inseguros. Algunos intercambiaron miradas inquietas, otros buscaron sus teléfonos. Todos habían venido para disfrutar del poder, la riqueza, los privilegios, pero ahora se habían acordado de algo más. El poder viene con enemigos, y esta noche uno de esos enemigos casi lo había logrado. Mientras la seguridad apretaba al camarero y lo escoltaba fuera, Charles permaneció inmóvil. Sus pensamientos se dirigían hacia el interior. Ya había enfrentado amenazas antes. Había visto traiciones en las salas de juntas, había visto a rivales derrumbarse bajo el peso de su propia codicia. Pero esto era diferente. Alguien dentro de su círculo de confianza había orquestado el intento de asesinato. Y ahora necesitaba averiguar quién. Días después, James se encontró de pie frente a las enormes puertas de hierro de la propiedad de Whitmore, pero esta vez no estaba mirando desde afuera. Había sido invitado. Los guardias que una vez intentaron sacarlo de las instalaciones ahora se hicieron a un lado, permitiéndole caminar libremente a través de la gran entrada. La magnitud de la mansión era abrumadora. Las columnas altísimas, los interminables pisos de mármol, los candelabros relucientes que parecían pertenecer a otro mundo. Siguió a un mayordomo por los pasillos. Sus zapatos apenas hacían ruido contra la superficie pulida. Cada rincón de la mansión irradiaba riqueza y poder, una vida tan alejada de la suya que casi parecía irreal. Cuando llegaron a un gran estudio, el mayordomo le hizo un gesto para que entrara. James entró, observando las estanterías de madera oscura que cubrían las paredes, los costosos cuadros y el enorme escritorio en el centro de todo. Sentado detrás estaba Charles Whitmore, un hombre que casi había perdido la vida días atrás, pero que ahora parecía tan sereno como siempre. El multimillonario señaló una silla frente a él y James dudó solo brevemente antes de sentarse. Charles se inclinó hacia adelante, estudiando al chico con tranquila intensidad. Había pasado décadas rodeado de hombres que calculaban cada movimiento, que hablaban en tonos medidos, que solo actuaban cuando era lo mejor para sus intereses. Pero este chico lo había arriesgado todo en un instante, no por dinero ni por llamar la atención, sino simplemente porque era lo correcto. Charles habló con voz tranquila pero firme. Reconoció lo que había sucedido esa noche, el momento que lo había cambiado todo. No creía en las coincidencias.
Y la advertencia de James había sido más que pura suerte. James, sentado en la enorme silla que lo hacía sentir aún más pequeño, se encogió de hombros ante esas palabras. No había hecho nada extraordinario. Simplemente se había dado cuenta de que algo andaba mal y había hablado antes de que fuera demasiado tarde. Charles permitió que se formara una pequeña sonrisa. Algo raro, algo genuino. Había visto a hombres derrumbarse bajo presión. Había visto a líderes dudar cuando deberían haber actuado. Pero este chico de un barrio en dificultades, tenía instinto y coraje, algo que no se podía enseñar, algo que no se podía comprar. En los días siguientes, Charles tomó una decisión que cambiaría la vida de James para siempre. Dispuso que la educación del chico fuera financiada por completo, asegurando que el chico que una vez se quedó fuera de sus puertas, mirando hacia adentro, ahora tendría la oportunidad de entrar por cualquier puerta que eligiera. No era caridad. Era una inversión en alguien que ya había demostrado su valor de maneras que no se podían medir. Pasaron los años. James creció, estudió y se esforzó más que nunca. Asistió a una de las mejores universidades del país, donde aprendió cosas con las que alguna vez solo había soñado. Y durante todo ese tiempo, Charles lo vigiló de cerca, apoyándolo silenciosamente desde la distancia, asegurándose de que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. La noche de su graduación, James se mantuvo erguido, vestido con el birrete y la toga que simbolizaban años de esfuerzo incansable. Mientras miraba a la audiencia, más allá del mar de rostros, sus ojos se posaron en el hombre que una vez había sostenido un vaso envenenado en sus manos. Charles estaba allí, sentado en la primera fila, observando con orgullo silencioso. Lo que había comenzado como una simple advertencia se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber esperado. Un vínculo inquebrantable. Y mientras James estaba allí, con el diploma en la mano, supo una cosa con absoluta certeza. Nunca olvidaría la noche en que impidió que un multimillonario bebiera su último vaso.